Vamos todos juntos a tomar una inhalación lenta y profunda. Inhalamos, retenemos un momento y lentamente exhalamos. Nuevamente, inhalamos, retenemos y lentamente exhalamos. Vamos a procurar todos juntos ir manteniendo un personal ritmo respiratorio con inhalaciones lentas y profundas. De modo tal que en la medida que inhalemos vamos a imaginar, vamos a visualizar cómo nos vamos a ir cargando de energía positiva. Al retener esta energía positiva se va a ir distribuyendo por todos nuestros cuerpos físicos y sutiles, y al exhalar vamos a liberarnos de cualquier tensión, de cualquier molestia. Y todos juntos vamos a visualizar cómo desde los planos mayores, desde los altos planos del cielo, vamos a imaginar cómo desde las dimensiones de conciencia espirituales va a ir fluyendo hacia cada uno de nosotros una energía de color blanca brillante. Vamos a visualizar esta luz muy blanca y muy brillante que desciende sobre cada uno de nosotros. Y va a ir ingresando por nuestra coronilla y como si fuera una espiral va a ir envolviendo todo nuestro cuerpo hasta los pies. Y vamos a ir sintiendo como nuestro cuerpo físico se va relajando, se va liberando de tensiones. Vamos a través de esta energía blanca brillante a ir conectándonos con las fuerzas positivas del universo. Vamos a ir conectándonos con la paz, con la armonía, con los procesos de ascensión que fluyen en este tiempo. Vamos a ir conectándonos también con la pureza. Visualizamos cómo la luz blanca va envolviendo e impregnando todo nuestro cuerpo físico, no solamente externamente, sino también internamente. Sentimos cómo nuestros órganos van recuperando su funcionamiento normal, nuestros sistemas. Visualizamos cómo la luz blanca va impregnando nuestras células, nuestro ADN, nuestras moléculas, nuestros átomos, y esos espacios que hay entre los átomos se llenan de esta energía blanca, muy blanca y muy brillante. Y vamos a ir sintiendo que vamos a ir positivizándonos, elevando nuestras frecuencias vibratorias, y vamos a ir liberándonos de cualquier energía discordante que pueda haber en esos espacios interatómicos. Vamos a visualizar cómo esta luz se expande a nuestro alrededor, impregnando también nuestros cuerpos sutiles de luz blanca. Vamos a imaginarla que es muy blanca y muy brillante, limpiando nuestro cuerpo emocional. Sentimos como nuestro cuerpo astral o emocional se va armonizando cada vez más, y esta luz blanca va limpiando en nosotros miedos, temores, culpas o sentimientos que puedan haber allí aún desde vidas anteriores. Vamos a imaginar cómo la luz blanca eleva las frecuencias vibratorias de nuestro cuerpo emocional, limpiando y liberándonos.
Igualmente, nuestro cuerpo mental se llena de esta energía blanca brillante. Y va limpiando nuestro consciente, nuestro subconsciente. Vamos a ir liberándonos de patrones mentales que puedan detenernos en nuestro proceso de evolución. Y todo nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos sutiles se llenan de esta luz blanca, que la vamos a visualizar como si fuera una gran armadura de luz, de protección. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a los seres de luz, a los maestros de la Hermandad Blanca, a los guías en misión o a los ángeles, para que igualmente irradien esta noche a cada uno de nosotros, enviándonos su protección, sus bendiciones. Y así, para potencializar más esta energetización, vamos todos juntos a vocalizar el mantra Om. Vamos a inhalar para vocalizar. Inhalamos. Nuevamente inhalamos. Una vez más. Y por última vez. Y así, totalmente envueltos en esta energía blanca brillante, vamos a visualizar cómo la habitación en la cual nos encontramos se encuentra iluminada de luz blanca brillante. Sentimos que somos seres de luz. Sentimos que somos uno con la luz. Y vamos a visualizar ahora cómo desde las dimensiones superiores, espirituales, va a fluir ahora un haz de luz amarillo dorado,
Vamos a visualizarlo, vamos a imaginarlo, esta luz a María dorada que nos va a ir conectando con la presencia crística. Vamos a visualizar cómo desciende esta energía a María dorada y va a ir ingresando por la coronilla de cada uno de nosotros y así envolviendo todo nuestro cuerpo hasta los pies. Va a ir impregnando de esta energía crística. Vamos a sentir esta energía que nos va conectando con el amor incondicional, con el amor en el perdón. Y vamos a imaginar cómo esta luz, a través de códigos crísticos, va a ir llegando la energía de este nuevo tiempo. Tiempos de paz, tiempos de amor, tiempos de luz. Y vamos a visualizar cómo esta energía va activando en nosotros nuestros cristales de cesio. Visualizamos en nuestro pecho una estrella de 6 puntas, igualmente de color amarilla dorada, que se empieza a iluminar cada vez más. Y va activando nuestro chakra del corazón. Y sentimos como en nosotros fluye el amor. Y sentimos paz, y sentimos armonía, y sentimos ese amor. Y vamos también a visualizar cómo la energía amarilla dorada va activando nuestro chakra de la corona. Y vamos a visualizar cómo a la altura de nuestra frente se van activando nuestros cristales de luz. Y vamos a visualizar una especie de octaedro, cómo se va iluminando nuestra zona de la frente, activándose nuestros cristales de luz crística, activando en nosotros toda esa zona de nuestro cerebro por donde ingresa la energía espiritual. Visualizamos, sentimos que somos seres de luz, sentimos que nuestros cristales se están cada vez más activando. Y nos visualizamos ahora totalmente llenos de esta energía amarilla dorada, esta energía que va activando cada vez más en nosotros el amor incondicional, el amor en el perdón, la comprensión, el respeto a la vida humana, va activando en nosotros a través de esas energías crísticas que contienen todas las nuevas energías que fluyen en este nuevo tiempo del Anrom. Y así, totalmente impregnados de esta energía, vamos a visualizar delante de nosotros a nuestro planeta, y lo vamos a visualizar como una pequeña esfera de energía azul. Levantamos nuestras manos con las palmas dirigidas hacia él y le vamos a irradiar esta luz amarilla dorada, envolviendo a nuestro planeta en el amor incondicional, en el amor en el perdón, y le vamos a dar gracias al espíritu planetario, a la Madre Tierra, por habernos permitido encarnar en este tiempo, en este momento en que fluyen poderosas energías con las cuales nos estamos conectando en este momento.
y visualizamos a nuestro planeta envuelto en esta energía María dorada, nuestros mares, nuestros continentes. Igualmente visualizamos al mundo elemental, al elemento tierra, al elemento agua, al elemento aire, al elemento fuego, como se llenan de energía, de amor incondicional, para que nuestro planeta en su proceso de ascensión dimensional lo haga de forma armoniosa y equilibrada. Visualizamos también al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Visualizamos a todo ser viviente, visualizamos a nuestra humanidad como se llena de energía crística, de energía de amor, de paz, de luz, de sanación, de armonía. Vamos a visualizar nuestras ciudades, nuestros países, nuestros continentes y así todo nuestro planeta totalmente impregnado de esta energía María dorada. Y nosotros enviamos nuestros mejores pensamientos y sentimientos hacia nuestro planeta, hacia nuestra humanidad. Y así visualizándolo, a nuestra humanidad y a nuestro planeta, vamos a conectarnos con los principios de la gran invocación y la vamos a repetir. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los seres humanos, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los seres humanos, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los seres humanos, el propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra. Que así sea y así será. Así es y hecho está. Y vamos a colocar nuestras manos a la altura de nuestro pecho, la mano derecha primero y encima la izquierda, y por unos momentos vamos a conectarnos con la presencia de Dios dentro de nosotros, dándole gracias por habernos permitido ser canales de su luz, de su energía.
Y a la cuenta de 3 vamos a ir retornando a nuestro estado inicial y podremos abrir nuestros ojos. 1, movemos los pies. 2, movemos las manos, nuestros brazos, nuestro cuerpo. Y 3, podemos abrir nuestros ojos y sentirnos en paz, en armonía. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Gino. Gracias, Gino, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. damos la bienvenida. Gracias, Gino. Gracias, Gracias, Maritza. Maritza. Gracias, Sí, gracias está. a todos. Gracias, Jesús. Quería darles la bienvenida a todos por estar esta noche. También, sobre todo, darles la bienvenida a Hugo Piris y a Alexandro García por haber aceptado la invitación para esta noche para compartir sus experiencias, ¿no? Son experiencias de vida y la idea es darles un tiempo a cada uno para que nos comenten cuáles las experiencias que han vivido dentro de la misión. Estamos haciendo ya algunas reuniones anteriores y recordarles a todos pues que la idea es con estas reuniones de transmitir las experiencias que han vivido, es fomentar el contacto entre nosotros, fomentar la comunidad mental y aprender las experiencias de vida de otros hermanos, aprender de sus aprendizajes, de hermanos que prácticamente estamos compartiendo lo mismo, ¿no? Así es que yo quería darles las gracias a ellos, a Hugo y a Alessandro, y pues darles la palabra para ver, en todo caso empezaríamos con Hugo o con Alex. ¿Quién quiere empezar primero? Están sin audio. Siguen meditando. ¿Ahí me Ya, ahora escuchan? ya. Sí, ahora ya. Ahora sí. Le decía que, bueno, mi nombre es Alessandro García, soy, como todos ustedes, un instructor más de este nuevo tiempo, compartiendo acá con mi amigo Hugo Piris, Eritel. Y bueno, yo comencé en los grupos en el 2006, más o menos por ahí, 2005, 2006. Pero bueno, mi historia todo comenzó cuando era joven, que mi mamá lo que estaba en el tema de los avistamientos, de ir a la aurora, a ver las naves, a ver las caneplas. Y bueno, yo crecí en un hogar donde siempre se hablaba del tema. Y bueno, con mi padre también, y mi madre íbamos mucho al campo, íbamos a Salsipué, a diferentes lugares de Uruguay, donde después estudiando yo fui creciendo y supe que hubo grande parte de la historia donde ellos me llevaban para que yo aprendiera sobre eso. Alex, Alex, disculpa, un favor, ¿te puedes acercar más al micro para que se escuche mejor? Sí, a ver, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí está mejor, mucho mejor. Sí. Sí. Entonces, me crié en una familia así que siempre se hablaba del tema, y bueno, yo fui creciendo en ese ambiente. Y tuve avistamientos estando con mi mamá, causalmente, yo iba con mi madre, que más recuerdo que yo tenía 9 años. Dice mi mamá que tuvimos más, pero yo solo recuerdo ese, de chiquito, que tenía 9 años, íbamos caminando por una calle, Montevideo, y de repente era tarde noche, y miro hacia el cielo y veo como alguna luz, como una esfera que gira hacia el reloj de la luna. Es una visión óptica, ¿no? Estaba más adelante, estaba esa visión óptica. Entonces mi madre me dijo, son extraterrestres. Y yo siempre me crié en ese ambiente, y para mí no era nada, eran como amigos, nunca tuve miedo a nada, al contrario, siempre para mí eran amigos. No sabía lo que era una canepla, no sabía lo que era, no tenía ni idea de eso, no sabía lo que era un chakra, nada de eso, porque, bueno, a los 14 años, estaba en una playa con unos amigos, y yo me retiro para ir a misionar.
y me separé como unos 50 metros más o menos. Y cuando estoy regresando, que era como una playa así en la Costa de Oro, en medio de pajonales, veo como una estrella que baja el horizonte allá hacia el horizonte en el mar. Y viene flotando, es eso que después, con el tiempo, cuando entré a los grupos de contacto, supe que era una canepla. Yo no tenía ni idea, para mí se sabía que era extraterrestre y no tenía miedo ni nada, porque lo asociaba que eran como amigos o bueno. Entonces esa esfera estuvo como, no sé, unos 200 metros de mí, flotando ahí en el agua, a 1 metro del agua flotando, y yo empecé a tener como visiones, que después cuando entré a los grupos supe que eran recuerdos de vidas pasadas, porque yo en realidad lo que veía en mi mente era como una diapositiva, viste, que esa que ponían en la escuela, que ponían la diapositiva y aparecía en la pared, sacaban y ponían, bueno, pero rápido, y de diferentes escenarios, viendo niños, jóvenes, abuelos, todo así. Yo no, después cuando estuve en los grupos supe lo que era, pero no tenía ni idea. Para mí eran visiones nada más. Pero lo curioso de todo eso, que yo en ese momento ya estaba en la UTU, y yo era muy malo dibujando, la verdad, muy malo. Era de los peores. Pero esa noche yo me junté con mis amigos, no descontenado obviamente, porque así este está loco. Entonces me fui, pero al otro día cuando me levanté con muchas ganas de pintar. Y a mí nunca tenía esa práctica. Entonces fui acá a un centro comercial donde yo vivo, me compré unas hojas, unos lápices y me puse a pintar. Y empecé a pintar pirámides mayas y pirámides egipcias. Y como portales y estrellas, naves y cosas. Después cuando estuve en el grupo, entendí que lo que había pasado ahí, que recordé, activaron como un recuerdo en mí. Bueno, entonces eso fue a los 14 años. Luego yo seguí con los temas, pero no estaba vinculado a nada de la meditación hasta que en 2004 sí conocí a Jorge LDT y a Jacqueline LDT. Y ellos hacían Reiki, tenían un grupo de Reiki. Y yo nunca hice Reiki, pero me juntaba con ellos porque me gustaba lo que hacían. Y charlábamos el tema, entonces íbamos a la Aurora y bueno, tuvimos avistamientos, un montón de cosas. Entonces, en todo eso yo escuché un programa de radio que se llamaba Contacto Directo, de Rafael Ulloa, y dije, y cuando nombraron la palabra rama, dije, que hablaba del tema extraterrestre, y dije, bueno, voy a ir, porque había unas charlas informativas, eso fue en el 2005. Voy a ir a las charlas informativas allí, voy a ver de qué se trata. Entonces yo la noche anterior estaba en la puerta de mi casa, sentado afuera, y le dije, si tengo que ir a ese lugar, denme una señal. Le decía yo, como que le hablaba al universo, ¿no? Denme una señal. A ver si no tengo que ir a perder el tiempo ahí, a ver qué se trata. Y bueno, entonces en todo eso miro para el cielo, es como una especie de satélite. En esa época, en 2004, no estaban los Starlink, nada de eso, pasaba uno cada tanto. Entonces, pasan como un satélite y digo, yo quedé mirando como un satélite, pero viene como algo rápido, así como una luz, lo gira así y se va. Entonces entendí, tengo que ir. Entonces, al otro día fui a la charla informativa y ahí comencé, hice la fotopráctica, después conocí a Hugo, bueno, montones de gente, que tiene a Teta que está ahí también, y bueno, montones de gente, y compartimos y ahí fui evolucionando. Y todo eso yo ya estaba pintando, ya había empezado a pintar y a profesionar lo que sería Sisto Paz cuando lo conocí en el 2006 en CUPSA. Me dijo que lo que yo hacía eran psicografías automáticas, de trazos, formas y colores, y bueno, entonces me dijo que era una especie de psicografía, que los dibujos tenían un mensaje, y que todo eso era como un mensaje activador. Bueno. Y yo ya seguía pintando, la mayoría de mis obras las regalé, bueno. Y resulta que cuando conocí a Hugo y conocí a muchas otras personas, se hizo un evento que llamó que fueron los Paititeros del 2007, que fue la Paititi del 2007, en la base azul. Entonces, ahí gracias a Jorge LT, que conocía a la gente del Cabildo de Montevideo. El Cabildo de Montevideo aquí es un lugar muy místico, muy importante de la ciudad, está la historia de la ciudad donde bueno, se llevan las instituciones del año 13,
Artigas, un montón de cosas, ¿no? Es un mojón importante en la historia del Uruguay. Entonces, gracias a eso, hicimos una exposición ahí en 2007 para colaborar, para recaudar fondos, que también estuvo Isabel Yanieri, que hizo música, tocó nuestra concertista, es una gran concertista y hermana que estuvo en el Centro de las 12 Mujeres en Punta Colorada en 2009. Es más, va a estar en nuestro programa que tenemos con Hugo, con Lalo, va a estar el próximo miércoles, Isabel Yanieri contando su historia. Y también estuvo Abella, ¿cómo es? ¿Se llama así, no? Gonzalo Abella, que es escritor y es historiador, que habló sobre el tema de los charrúas, de toda la historia de todos nuestros orígenes, ¿no? Con la parte indígena, bueno. Y Jorge LLT, mi amigo, puso sus cámaras, sus piedras, corazón. Y ahí empezó como que dice mi periplo en la misión, bueno, conociendo a otras personas. Y bueno, seguimos evolucionando también en el encuentro mundial del 2009, cuando el Central Himbra, lo que estuvieron ahí saben, cuando el Central Himbra avanza hacia la playa y llega y nos envuelve a todos, que después se queda en el mismo lugar, pero cuando venía avanzando y llegó a la orilla y nos envolvió a todos, ahí hubo como una neblina, quedamos todos adentro de ese Central, en Punta Colorada, en 2009. En ese momento yo tengo una visión. Yo no puedo decir que fue un contacto físico, para mí fue mi mente, que yo lo veía claramente en mi mente, a un ser que me decía que mi misión sería a través del arte y que mis obras llegarían a diferentes lugares del mundo a compartir ese mensaje, ¿no? Y que confiara y que bueno, que todo se iba a dar. Yo pensé que era parte de mi imaginación, ¿no? Pero bueno, lo dejé por esa. Yo sentí también como que sacó como una energía así, la puse en mi pecho. Yo la verdad, en el momento pensé que era todo parte de mi mental. La verdad, yo lo escribí también cuando escribí mi libro, dije, yo para mí no lo podía contar porque para mí era mentalismo. Pero resulta que eso fue en la primera semana de agosto del 2009. Y yo nunca había expuesto en otros internacionalmente. Siempre ha sido acá en Montevideo, también ayudando con el viaje de Paititi del 2010 en el Ateneo de Montevideo, pero siempre en la vuelta aquí en Uruguay. Entonces, eso fue, la experiencia fue en agosto, la primera semana de agosto. En noviembre aparece un francés que nunca había venido a Uruguay y que él sintió que algo le dijo que tenía que venir a Uruguay. Entonces vino, se tomó el buquebús, bajó acá en el centro de Montevideo y entró al Museo Figari, donde yo había entrado, he sido parte de un relevamiento de un libro que se llamaba Otro Arte en Uruguay, donde éramos 33 artistas de arte brut, naif y singular. Y bueno, justamente él llega al museo, abre el libro y ve mi dibujo que estaba en ese libro. Entonces se contactó con Pablo Tiago Roca, que es el director del museo, que me conocía obviamente porque habíamos compartido juntos toda la experiencia de hacer el libro y todas las exposiciones. Y de la nada llegó a mi casa, ahí a mi barrio, en la Canal de Garzón. Yo lo recibo, lo voy a buscar a la parada, lo recibo, y llega a mi casa y me dice, bueno, mirá, él hablaba un poco de portugués, por suerte, porque yo francés no entendía nada, entonces él hablaba un poco de portugués, ahí más o menos pudimos entender, y me dijo una palabra que debes confiar, la misma palabra que yo había recibido de este puesto ser en la playa. Entonces cuando me dijo debes confiar, ahí entendí, me cayó la ficha, acá, viene de lo alto, es un manejo de lo alto. Y le dije, sí, llévate lo que tú quieras. Y se llevó 3 horas y le dijo, mirá, mañana te vas a escribir la galería para confirmar, te van a mandar el dinero de las 3 horas cuando llegue a Francia, pero si no llegan, te van a mandar igual, no te preocupes, bueno, tal cual, lo acompañé hasta Tres Cruces, un lugar de acá donde salen los buses para ir de vuelta para el barco, y cuando se iba me mira, me dice en portugués, me dice, yo creo que contigo acabo de cumplir una misión. Y yo le digo, créeme que sí, acabas de cumplir una misión muy importante, que después nunca nos imaginamos que la magnitud que tendría, ¿no? Y bueno, entonces pasó eso en agosto la experiencia, en noviembre llegó este señor, y mi primera exposición la hice en marzo del 2010, el 14 de marzo del 2010, mi primera exposición en París. Y de ahí se puso el Louvre de París, el Palacio del Arte de París, un montón de lugares,
de ahora y sigue hasta hoy sigue dando vueltas en el mundo todas las horas, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias así más contundentes con el arte. Eso fue de lo más que puedo decir, que lo que yo hago es eso, ¿no? Además después me fui profesionando en la meditación y todo, y pude ver talleres de lo que es arte y meditación. Pero eso es un poquito como la introducción, ¿no? De cómo llegué a esto. Y bueno, yo nunca busqué nada, y bueno, y siempre como que yo sentía que eran mis amigos, y claro, después que empecé a meditar, que empecé a grupos ramas y empecé a incursionar en esto, me di cuenta de que esto era increíble, o sea, que empecé a descubrir un mundo increíble y a responder y a muchas cosas, ¿no? Se me había olvidado también que en la exposición del Cabildo me ayudó Giselle Herba. Giselle Herba, que estuvo en el programa, lo que les pasaba, ella nos enseñó me enseñó a leer las obras, porque yo no tenía ni idea, yo pintaba y no sabía lo que estaba dibujando. Ella también colaboró mucho en eso. Y eso fue un poco así, después experiencias, bueno, hemos tenido experiencias de avistamientos, muchos avistamientos, haciéndole preguntas y los días respondiendo otra vez fogonazos. Pero eso es un poco más o menos, en grandes rasgos, lo que es mi experiencia de cómo entré en rama, ¿no? ¿Y alguna experiencia que hayas tenido eh, últimamente o algo que te haya marcado tal vez luego de los inicios, ¿no? O tal vez a los inicios? ¿Cuál crees que haya sido la mejor experiencia que has vivido? Bueno, yo creo que fue cuando recibí los cristales de cesio. Cuando en el cumpleaños 33 de la misión, nosotros hicimos la salida a la que daban los cuadros, éramos como 3, 4 ónimos de personas, apoyando obviamente, así, celebrando. Y ahí recibí los cristales de cesio y fue una experiencia muy increíble, porque en esa salida estábamos en un sector donde seguro había habido una matanza de indígenas ahí también. Entonces como que se hicieron labores de irradiación y se podían ver, capaz que era mental, ¿no? Mucha gente lo vimos y era como que los espíritus se liberaban de ahí de ese lugar, como que se hacían la limpieza, como que, como que venían haciendo meditación y te venía como a agradecer o a despedirse. Fue algo muy loco. Y lo que más loco me pasó de toda esa salida, que fue la que me marcó, que yo no podía creer, es que se ve que en un momento el cielo se puso tan lleno de estrellas y se abrió como una ventana, no sé cómo decirlo. La gente que estaba ahí sabe, no se puede explicar con palabras. Era como que se hizo un remolino así de estrellas para arriba, enorme, gigante, ¿no? Y se podía ver cómo pasaban luces así, para acá y para allá, para todos lados. Fue una cosa que yo jamás había visto cosas. Mirá que yo he tenido avistamientos con mi padre, vimos una nave con ventanita, con todo, pero eso fue algo que no sé cómo explicarlo, parecía una película de ciencia ficción. Y fue lo que me marcó, dije, en ese momento sentí que estaba en el lugar correcto, que estaba no solo por todos los hermanos y amigos que he hecho, sino que era como, si bien nunca busqué nada, fue mágico, fue maravilloso. No puedo explicar, es como si agarráramos ahora la inteligencia artificial, hiciéramos un diseño del universo y viéramos pasar naves así, para acá y para allá. Bueno, eso fue lo que vimos nosotros en pocos, no sé, en 2 o 3 minutos, y mucha gente que estábamos ahí, fue increíble. La verdad, eso fue la experiencia más fuerte que tuve, porque yo no lo puedo aseverar, dice que se abrió una puerta real tiempo del universo, yo eso no lo puedo corroborar, eso dice. Pero yo lo que vi fue algo increíble, la verdad, fue maravilloso. Después sí, tuve experiencias con mi papá, que vimos una nave acá en Playa Pascual, en Penino, poquito antes, a los afuera de Montevideo, vimos una nave con todas las ventanitas. Y bueno, recuerdo que ese 2011 también fuimos a Perú, al encuentro mundial, que estuvo impresionante, de chica. Bueno, fue eh, como todo, un poco de todo, ¿no? O sea, lo que más me llevo de todo esto es los amigos que he logrado tener y bueno, y el compartir, ¿no? Con hermanos del tiempo
a veces te encontrás con una persona, hablas en un encuentro, lo que sea, y esa persona sentís que la conocés de toda la vida, de otras vidas, y capaz que nunca más la ves. Son momentos mágicos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Ah, y actualmente en Uruguay hay grupos ¿en qué sitios, en qué ciudades, en qué... Creo que tú estás en Bueno, acá, Montevideo. sí, acá en Uruguay, pues, gracias a Dios, hay grupos en Montevideo, hay grupos en la Costa de Oro. Nosotros tenemos un grupo en San José, a las afueras de Montevideo. Bueno, Hugo participa del grupo de acá en Montevideo con Cristina y con otras personas más. Y bueno, hay grupos por suerte por todas partes. No, quizás no es la misma cantidad que hace mucho tiempo, eso lo dirá Hugo, pero ahora siguen habiendo bastante grupos por todas partes. Y bueno, la gente sigue juntando y sigue trabajando. ¿Y cómo les está yendo con el programa No estamos solos, el contacto continúa? Sé que llega a miles de personas, ¿no es cierto? Sí, gracias, bueno, gracias a la ayuda de lo alto, como siempre dice, como dice Sisto, ¿no? La ayuda de lo alto. Hemos llegado, gracias a las redes sociales también, hemos llegado a mucha gente. Y cuando creamos este programa, el espíritu con Hugo y con Lalo, el espíritu de este programa era abrir un micrófono para que la gente se exprese y pueda contar su experiencia, esté donde esté, sea quien sea, que contara su experiencia. Y bueno, y eso ha sido algo mágico porque se ha logrado que las personas se animen. Muchos audios en el canal No Estamos Solo 33, pueden entrar ahí y van a ver todos los programas. Hay muchos audios que la persona dice, es la primera vez que me animo a contar esto, pero por alguna razón vio en tanto el Lalo, en Hugo y en mí la confianza de que yo puedo compartir con esta gente esto, como que se sintieron bien. Decir, bueno, no es un lugar que me van a tomar el pelo, que me van a gastar o que me van a... No, porque eso ya se conoce a Hugo y a Lalo, sabe que son personas muy serias y son referentes en la misión, no solo en Uruguay, ¿no? Entonces, muchas personas que no conocían ni a Lalo ni a Hugo ni a mí, la vibración sintieron que podría, porque no conocen ni a Rama ni nada, pero sintieron que el programa les daba ese espacio. Entonces eso nos deja muy felices, porque es el objetivo, es abrir el micrófono y bueno, y por supuesto llega a cantidad de gente y eso nos pone muy feliz, que cada vez llega más gente y que la gente se exprese. Y han venido muchos invitados y van a seguir viniendo porque es parte de esto, ¿no? Tú estuviste, como bueno, y cantidad de gente que van a seguir viniendo, lo vamos a invitar nuevamente porque hay mucho para contar y para compartir. Y es lo bueno que tiene redes sociales, todo esto queda grabado, entonces nosotros nos iremos, veremos una versión mejorada y corregida, pero el mensaje queda ahí, queda todo ahí, todo lo que se vio queda ahí como registro. Y eso es lo bueno de todo esto. Y dentro de las experiencias o en todo caso las iniciaciones que se reciben dentro de Rama, alguna de ellas, comentabas que los cristales, la parte de los cristales, aquella vez te marcó y en lo que es el nombre cósmico, los Endras, los cristales de luz, ¿cómo te ha ido en esa Sí, parte? lo que más recuerdo fue cuando confirmé los cristales, que fue al año después que recibí los cristales, hice una confirmación y me los pude ver con los ojos Ujú. físicos, algo que no puedo creer ahora. Y no solo yo, lo vieron 3 personas más. Lo vio Gabriela Portela, me acuerdo, una de las hermanas de las Portelas. Lo vio el Avispa, un pibe también claro, ¿cómo se llama? Claro. Bueno, siempre le hicimos la Avispa. Y otra persona más que no recuerdo el nombre, me dijeron, te vimos. Yo lo vi, no podía creer. Y así no podía creer lo que estaba viendo. Porque una cosa es, uno siente, tiene un sentimiento. Otra cosa es cuando los ves. Que lo ves con los ojos físicos, no es que desarrollás la percepción psíquica y lo ves, no, lo ves con los ojos físicos. Fue algo increíble. Cuando lo confirmé, fue increíble, me hiciste acordar, ahora me he olvidado. Fue increíble. Y Gabriela Portela dice, te lo vi. Yo digo, sí, fue increíble. Fue impresionante. Y bueno, Sendra también, los Sendra el Sendra me pasó esa experiencia con este ser, que le contaba, y después en una me acuerdo que también fue en 2009, que me vi que iba flotando por la selva, pero cuando iba, como que estaba aterrizando ya,
Sisto dice, vamos volviendo, y tal, y se terminó el viaje. Pero bueno, yo creo que la experiencia que tuve en la playa fue la más fuerte. Fue la más fuerte. O sea, ese Sandra, porque después se corroboró, o sea, yo pensé que era un mentalismo mío, pero después se corroboró todo lo que me había hecho ser, ya sea en la mente o como sea, se corroboró todo. O sea, todo. Claro. Muy bien. Gracias, Alex. Ah, Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para Alessandro? ¿O lo dejamos Sí, para el final en todo caso? no, yo quería ser cortita. Ah, ya. Gracias, Dale, dale. Alexandro, por compartir tus experiencias. Sabes que yo tuve una experiencia muy similar en el Salar de Uyuni. En medio de una noche estrelladísima se abrió un boquete, lo que yo llamaba, y empezaron a pasar las naves de lado y lado, solo por esa zona. Y como mirá. siempre tengo que agradecerte porque ustedes también abren una ventana al cosmos y nos dan la oportunidad en el programa de contar experiencias que no nos atrevemos a veces a comentar, como la que yo les mandé el audio sobre el encuentro con una persona muy especial en Inglaterra. Así que eso quería agradecerte y aprovechando esta oportunidad, ¿no? Gracias por todo. Me faltó, tiene razón, Hugo. Me faltó contarles el día que se inauguró el programa. Fue algo increíble. Cuando, Dale. el 14 de febrero del 2024, el Día del Amor y la Amistad, no sé si es acá, no sé si es allá, es el mismo día, empezamos el programa, estamos haciendo el programa, bueno, está, todo bien, bien, el primer programa. Entonces, resulta que empezaron a pasar sucesos, ¿no? Por ejemplo, se cayó un cuadro que es de Gandhi, se explotó el calefón del director de la radio allí. Y resulta que cuando terminamos el programa, nos escribe Gabriel Añón, que está con los grupos de meditación en Colón, que estaban a 2 o 3 kilómetros, y veían las esferas, unas esferas luminosas arriba de la radio, al sector de la radio. Pero no quedó ahí. También me escribió una de las Portelas causalmente nuevamente, esta vez fue, este, ¿cómo se llama? Pamela Portela, y me dice, estoy viendo, no sé lo que pasó, estábamos acá con una de mis hermanas, estábamos mirando para el lado de la teja, a la radio, y vemos unas esferas luminosas ahí, dando vueltas ahí arriba. Entonces el día que nosotros inauguramos el programa, los guías nos estaban apoyando, o sea, estando orbitando arriba de la radio, por decirlo de alguna forma, y todavía gente de los grupos las vio y los corroboró. Fue maravilloso, eso fue algo increíble. Me he olvidado de contarles. Excelente. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Alex? No seguimos, lo dejamos para el final. Bueno, Pasaríamos a pero Hugo. ahí va. Dale, Hugo. Bueno, ahí está. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Debo decir que bueno que tengo 66 años, cumplidos en septiembre, casado con Alicia y tengo 3 hijos de 36, 32 y 30 años, ¿no? Digamos que yo a veces escucho muchas personas y dicen que desde pequeño tuvieron avistamientos, ¿no? De niño. Yo nunca tuve un avistamiento de niño, pero sí nací con ciertas interrogantes y recuerdo como si fuera hoy día cuando tenía 8 años y le dije a mi mamá, mamá, ¿de dónde venimos? No sé, Hugo. ¿Hacia dónde vamos? No sé, Hugo. ¿Por qué nacimos? No sé, Hugo. ¿Por qué morimos? No sé, Hugo. Y le dije, ¿sabes una cosa? Algún día lo voy a saber. Y mi madre me dijo, muchos como vos quisieron saberlo y ya están muertos. Y yo me acuerdo que yo era chico, tenía 8 años, y me puse a llorar y dije, pero yo lo voy a saber y me fui. ¿No? Entonces, yo desde que nací siempre me sentía solo, ¿no? Me sentía solo y como que yo estaba esperando algo. No sabía qué era lo que estaba esperando, ¿no? Y esperaba, pero nunca llegaba a eso. Entonces, en el año 1986 voy a ver un partido de fútbol, jugaba Liverpool contra River Plate en Belvedere, y estaba en la parada del ómnibus esperando
para irme a mi casa. Y en eso miro y desde una cuadra veo venir un anciano alto, delgado, ¿no? Y me llamó la atención. Ese hombre vino, era como cerca de 1,90 m, bajó a la calle y se me paró enfrente y me dijo, escucha, me dijo, algún día el mundo será de los que realmente tiene que ser. Y yo dije, este viejo está loco, me dije para mí, ¿no? Y me volvió a decir, escucha, de aquellos que realmente se lo merezcan. Y yo dije, no, pa. Y me dijo, sigue pensando como sientas. Entonces, como me dijo eso, se dio media vuelta y se fue por donde había venido. Pero lo que ha pasado es que hasta el día de hoy, eso fue en el año 86, nunca me pude olvidar de sus ojos. Porque hasta el día de hoy no conozco en mi vida a ninguna persona que tenga la paz que tenían esos ojos. Después, muchos años después, hace no tantos, me di cuenta quién era ese ser que tuve amado, ¿no? Y fue gracias a leyendo el libro de Sisto, el de la Madre Tierra, ese que se llama el primero de la trilogía que hizo últimamente, ¿cómo es el título? El Santuario de la Tierra. Ahí me di cuenta a quién tuve al frente de mí hace muchos años. Entonces, al año de eso, que me pasó eso, estaba en la casa de mi señora, que en ese momento éramos novios, fue junio del año 87, estábamos mirando la televisión y tomando mates, y en eso un programa que se llamaba Tardes de Sábado, que lo conducía Julio Frade, un gran periodista y músico de aquí en Uruguay, dijo, ¿ustedes creen en ovnis? Dice, el sábado que viene estará con nosotros Sisto Paz. Cuando dijo Sisto Paz me llamó la atención, pero cuando dijo el coordinador mundial de Misión Rama, yo sentí algo en mi pecho que se activó, algo que se encendió y me dije, tengo que estar, y sentí que era lo que yo había esperado toda mi vida. Y ahí sentí como una locura, digo, tengo que ir, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Y bueno, y el sábado siguiente estábamos con Alicia en el Canal 4, esperando que Sisto viniera. Vimos todo el programa en el canal, y cuando terminó el programa lo abordamos a Sisto, habíamos como 20 personas. Me acuerdo que yo me puse a temblar, yo temblaba, y bueno, y de repente Sisto nos comentó algunas cosas, y se subió a un auto y se fue. Y yo sentí que todo lo que había esperado en mi vida se me había fumado de las manos. Y yo estaba con quien hoy en día es mi esposa, y sentí una tristeza, me sentí una soledad, que tenía ganas de llorar, porque lo que había esperado toda mi vida se me había ido. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo hago para encontrar a los Ramas? Entonces, a la semana, viene Fabio Serpa al Uruguay a dar una conferencia, y digo, ahí tengo que encontrar a alguno. Entonces fui al teatro donde daba la conferencia Fabio Serpa, y cuando voy llegando al teatro va cruzando la calle una persona bajita, ¿no? Y nos encontramos en la esquina y yo le digo, yo ando buscando a los Ramas. Así le dije. Y él me dijo, yo también. Y era Helio Cardoso de los grupos, ¿no? Y que compartimos muchos años con Helio, y ahí empezamos nuestro camino. Entonces fuimos a conferencia, no encontramos a ningún Rama, pero también habían personas que estaban buscando a los Ramas. Y Helio dice, bueno, yo ofrezco mi casa y vamos a formar un grupo Rama hasta que encontremos a los Ramas. Una cosa de loco, ¿eh? Entonces, nos empezamos a reunir en la casa de Helio, y un día una señora dijo, me dieron, dice, la dirección de un Rama, dice, en Punta del Este. Ahí con Helio, a los 2 días nos fuimos a Punta del Este, llegamos a la dirección que nos dieron, no existía nadie de esa Rama. Me acuerdo que esa noche tuvimos un avistamiento, y yo estaba ofuscado así, y Helio me dice, mirá, hubo 3 luces formando un triángulo. Digo, sí, son satélites. Y ahí reaccioné y digo, 3 luces formando un triángulo satélite. Entonces miramos y no era un satélite, no, era una nave triangular que pasó por ahí. Y nos dieron la dirección de Piriápolis, de los Ramas tampoco existía tal dirección, era un campo. Entonces seguimos reuniéndonos, y a la semana viene una señora y dice, me dieron el teléfono de un señor que dice que le llaman el abuelo, y que es uno de los fundadores del grupo Rama en Uruguay. Entonces,
lo llamamos por teléfono al abuelo, que es el abuelo Miguel Romaniz, uno de los fundadores de la misión aquí en Uruguay, junto con Henry Casa, que a partir de ellos se formó la misión Rama en Uruguay. Y entonces lo llamamos por teléfono, y él, a mí y a Helio, y él nos dijo, vengan mañana que los espero. Entonces fuimos con Helio a la dirección que nos dio este señor el abuelo, y que era en la calle Colonia, entre Ejido y Yaguarón, en el apartamento 401. Entonces tocamos timbre y dijo, suban que los estoy esperando. Entonces cuando le golpeamos la puerta al abuelo, él abrió la puerta y nos dijo, muchachos, ¿por qué se demoraron tanto? Y ahí me abracé del abuelo y me puse a llorar, porque sentí profundamente que había encontrado a mi familia. Y a partir de ahí, o sea, le di las gracias a Dios y me comprometí a mí mismo que mientras tenga vida voy a seguir este camino, porque fue como un segundo nacimiento para mí. Me acuerdo lo que los guías dicen en ese mensaje, naceréis para nacer nuevamente. Y realmente a mí me pasó porque para mí fue como un inicio de una nueva vida, en esta propia vida. Y ahí el abuelo fue nuestro instructor, fue nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro maestro, y para muchos de nosotros fue el abuelo que nunca tuvimos, porque yo no conocía a mis abuelos, y él fue el abuelo de todos nosotros. Y el abuelo, con él vivimos muchísimas cosas lindas, con él tuvimos avistamientos, tuvimos experiencias. Recuerdo que él vino aquí a la zona de las Torres, y formó grupos, y me acuerdo que él me llevó con Helio a formar parte del grupo, que ellos ya llevaban un año trabajando, y ahí empezamos a ver muchas cosas, y había una reunión de coordinadores, ¿no? Y el abuelo nos invitó a mí y a Helio. Nosotros íbamos en la quinta, sexta práctica, y el abuelo nos invitó, y cuando fuimos a la reunión de coordinadores, me recuerdo como si fuera hoy, y llegamos ahí, claro, no nos conocían las demás personas. Entonces le preguntaron, abuelo, ¿qué hacen ellos dos acá si no son coordinadores? Y el abuelo dijo delante de todos, no, ellos no son coordinadores por ahora, pero lo van a hacer, y ellos seguirán hasta el final, y muchos de ustedes no estarán, ¿no? Y realmente pasó eso, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Entonces, me acuerdo que a las 2 semanas el abuelo dice, bueno muchachos, dice, me acompañarán, dice, a unos nuevos grupos que se formaron, dice, y ustedes empezarán a ser coordinadores de esos grupos. Y nosotros le dijimos, pero abuelo, ¿cómo nosotros vamos a iniciar un nuevo grupo si recién vamos en la quinta, la sexta práctica? Por eso, dijo el abuelo, ustedes ya dieron la quinta y la cuarta práctica, la quinta y la sexta práctica. Con ellos empezarán la primera y la segunda. Entonces aprenderán enseñando, ¿no? Y así, el abuelo se manejaba así, una cosa increíble, ¿no? Porque, o sea, era verdad, nosotros íbamos en la sexta práctica y agarramos un grupo para coordinar, y nosotros íbamos en la octava y la novena, y el grupo de la segunda y la tercera, y así sucesivamente hasta que terminamos las 24 prácticas, ¿no? Entonces, una cosa increíble. Después, me acuerdo que fuimos a la Aurora, del 10 al 12 de diciembre del año 88, ¿no? Y me acuerdo que ahí recibimos los hospitales de Cesio, y ahí vimos una experiencia muy linda, no sé, experiencia linda, pero una con la nave Columo, porque nosotros estábamos en la Aurora, y el abuelo y Eduardo y Octavio se fueron en el auto del abuelo, y yo y Helio nos fuimos en ómnibus, y eran las 12 de la noche, que regresábamos a Montevideo, después de haber recibido los cristales ahí en la Aurora, y estábamos tomando mate con el abuelo y Helio, y los dos otros muchachos durmiendo dentro del auto. De repente, de la nada, era una noche estrellada, algo nos tiró un fogonazo del alto que quedó como de día, y cuando miramos hacia arriba, a unos 60 metros de nosotros, 70 metros, había una nave muy grande que tendría cerca de 50 metros, era toda verde y tenía un tubo hacia abajo de color verde también, y la miramos y esa nave se fue. Los muchachos que estaban durmiendo se despertaron del fogonazo de la nave, ¿no? Y bueno, ahí sentimos que era la nave Columo. 2 años después,
edita el libro Contacto Interdimensional en el año 91 y habla de la nave Columbo, una nave disco, que era la nave de los guías médicos comandada por Arjabel. Nosotros la vimos 2 años antes ahí en la Aurora. Entonces, y bueno, han pasado tantas cosas así, ¿no? Que hemos vivido con el abuelo, y bueno, y después me acuerdo que vino Sisto al Uruguay, y ahí lo conocimos como parte del grupo, y aprendimos mucho, ¿no? Hicimos muchas salidas, se vivieron muchas cosas, pero aprendimos muchísimo con Sisto. Realmente debemos ser bendecidos y agradecidos por todo lo que hemos aprendido con él. Hola. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan para Hugo? Bueno, si no hay ninguna, voy a contar algo. Claro, Llega el año 1990, ¿no? Y tengo un sueño en el cual se me aparecen Oxal y Sampiac, ¿no? Y Oxal me dice, prepárate y prepara a los de casa porque acudirás al encuentro mundial a celebrarse en Cusco, Urubamba, Perú, ¿no? Cerca de los 6 meses, se acerca la fecha del encuentro, y entonces se reúne toda la misión, y Henry Casa dice, bueno, debemos mandar al encuentro a alguien que nos represente a Uruguay. Dice, más allá de los que quieran ir y participar. Y entonces dicen, la familia Casa con el abuelo, y hemos decidido que la persona que debe ir a Cusco y nos represente debe ser Hugo. Yo no podía creer, ¿no? Porque 6 meses antes casi había tenido un sueño que se me aparecieron, me decían que iba a ir a viajar, y cuando ellos lo dijeron así, aparte que lo dijeran el abuelo Henry en Uruguay, era como decir, esa persona tiene que ir, ¿no? Y bueno, y ahí fue el primer encuentro del cual participé, ¿no? De los grupos de misión. ¿Y qué tal qué pasó hoy en ese encuentro? En ese encuentro recuerdo que desde ese encuentro se iba el viaje al Paititi del año 90, en el primer viaje que Sisto participó, ¿no? Y recuerdo que en ese viaje Charlie desistió de ir a esa salida, a ese viaje al Paititi, y que viajaron 6 personas, ¿no? Que estaban hermanos como Retículi, Pancho Sosa, no me acuerdo cuál más hermano, estaba Frank Quesada, Rodolfo Cepeda, y bueno, fue un encuentro donde hubieron muchas personas, donde se trabajó, pero lo que marcó fue que desde ahí ellos se iban al viaje al Paititi del año 90. Y recuerdo que uno de los muchachos de Uruguay, Carlos Henning, quería tomar un refresco, me acuerdo, y ya el último día que se cerraba el encuentro, y bajamos al pueblo ahí a acompañarlo, y cuando volvimos, se había desarmado todo el campamento y estaban Sisto y Helio Cardoso con nuestras mochilas, ya se habían ido todos, porque había una recepción en un hotel ahí en Urubamba, a unos kilómetros del encuentro, y Sisto dice, como siempre los uruguayos últimos, dice, ¿no? Y le digo, sí, es porque somos los que tenemos que cerrar. Y dice, bueno, vámonos, apurémonos, que nos están esperando. Entonces bajamos para esperar una movilidad para ir a la recepción esa que se hacía como cierre del encuentro. Y de repente viene una camioneta con un niño manejando la camioneta, un niño de 13 años manejaba la camioneta. Y Sisto le dice, ¿tú no nos podrías llevar? Sí, dijo el niño. Y bueno, Sisto dice, bueno, muchachos, vamos a pura cúpula, porque un niño era el que nos iba a manejar la camioneta. Entonces arrancamos y Sisto se puso a hablar del viaje al Paititi, ¿no? Y entonces me acuerdo que mientras él hablaba me dije, Dios mío, Dios, permíteme algún día poder acompañar a este buen hombre al Paititi, ¿no? Y cómo nos escucha Dios, porque eso fue en el año 90 y en el 2010 tuve la oportunidad de acompañar a Sisto al Paititi. Entonces, cómo lo que uno pide con el corazón muchas veces se nos da.
Bueno, y ya que mencionaste ese viaje al Paititi del 2010, ¿podrías comentarnos algunas experiencias que viviste allí? Sí, lo que también me gustaría comentar es, antes de iniciar el viaje al Paititi, ¿no? Este, fue eh, en el encuentro mundial del 2009, ¿no? Yo tengo un sueño bien vivido, una experiencia astral, que se me aparece Joaquín y me dice, dile a Telelam que se rodee de hermanos del corazón, como dicen ustedes para el viaje al Paititi. Entonces yo le digo a Joaquín, ¿y por qué no se lo dicen ustedes a él? Y él me dice, porque él confía en ustedes. Entonces yo le comenté eso así. Y él me dijo, de cierto te digo, Hugo, que si se confirma el viaje al Paititi, tú caminarás al lado mío. Y tiempo después sale la lista, el viaje al Paititi, en el cual Sisto me incluye en la lista esa. Entonces por eso una vuelta que me invitaron a dar una charla, el título que yo le puse a esa charla fue Acompañando al primero de los antiguos, un imperfecto maravilloso ser humano, porque lo que queda siempre es lo último. Entonces, viene el viaje al Paititi, se realiza el viaje al Paititi, pero en Montevideo hubo un hecho, y aquí quiero recalcar porque quizás algunos no lo conozcan, de la humildad, de lo que Sisto nos demostró y la grandeza. Porque a último momento, cuando se estaba la lista del viaje al Paititi, Giselle Herba renuncia al viaje al Paititi, y Sisto iba a dar una conferencia y nos llama a mí y a Darío y nos dice, nos reunimos cuando íbamos para esa conferencia que Sisto daba en la Floresta, en el departamento de Canelones, y Sisto nos dice, muchachos, dice, debemos buscar a alguien que nos acompañe al Paititi, dice, porque Giselle Herba renunció al viaje. Y yo le digo, ¿cómo que debemos? Y él nos dice, sí, debemos. Son ustedes los que tienen que elegir ahora. Busquen a alguien que nos acompañe, que sea afín a ustedes. No importa si se anotó o no para el viaje al Paititi, no importa que sea hombre y mujer. El que ustedes sientan, ustedes llámenlo y comuníquenlo. Y nosotros con Darío no podíamos creer, ¿no? Porque nos quedamos helados. O sea, ¿cómo nosotros íbamos a decidir a quién llevar al Paititi? ¿No? Él nos pasó esa responsabilidad, ¿no? Pero nos estaba demostrando su humildad, ¿no? Y su grandeza, ¿no? Y no entendíamos, ¿no? Y entonces nos acordamos que Marcia fue la única persona que Sisto había dado la lista de viaje al Paititi, y ella nos decía que ella soñaba que viajaba con nosotros en la selva. Dice, pero yo no estoy en la lista, pero yo sueño que viajo con ustedes. Y nosotros cuando pasó eso nos acordamos y la llamamos y le dijimos, y ella dijo, bueno, si es así, entonces lo voy a acompañar. Y así fue que se dio la participación de Marcia David, del viaje al Paititi 2010. Muy bien. ¿Y qué pasó en el Paititi? ¿Tuviste alguna experiencia que puedas comentarnos? Sí, no sé si fueron 2 meses antes de iniciar el viaje, tengo un sueño en el cual me veo parado al lado del río y lo veo así, ¿no? Y se abre como una puerta de luz, emerge una mujer llena de luz y Sisto va hacia esa persona. Y ahí se me borra todo el sueño. Entonces cuando estábamos en la meseta del Pantiacolia, ahí, recuerdo que nos acostamos y me despierto porque siento hablar una persona, ¿no? Y en eso siento que estábamos en la carpa de nosotros, al lado de la carpa de Sisto, y Sisto se empieza a moverse, abre el cierre de la carpa
y sale caminando, yo lo escucho, y yo me iba a incorporar porque yo sabía que iba a pasar algo, porque lo había soñado, ¿no? Entonces, cuando me voy a levantar, me empieza a venir un sueño tremendo y me empiezo a caer para atrás, y cuando me iba cayendo, sentí que Sisto hablaba con una persona, y era una mujer, ¿no? Y ahí me voy y caí en un profundo sueño. Entonces al otro día, cuando me despierto, Nimer, que estaba en la carpa con Sisto al lado, Nimer le dice, oye, brother, le dice, anoche te levantaste y saliste de la carpa en la madrugada. Y Sisto dice, yo nunca salí. Dice, sí, dice, yo te sentí, te vi, dijo, abriste el cierre de la carpa y todo. Y entonces yo que estaba al lado de la carpa, le digo, sí, yo también te sentí. Y dijo Sisto, no, dice, yo, me desperté porque sentí que me llamaba una voz de una mujer entre el sonido de las hojas y el susurro del viento. Dice, y cuando sentí esa voz que me llamaba, me senté, y cuando quise levantarme, empecé a caer para atrás, dijo, y me dormí profundamente, ¿no? Y le digo, no, si yo te sentí caminar y todo. Y Sisto dice, no, yo me dormí. Entonces, después, en la tarde, cuando fuimos a la meseta de Pantacoya y empezamos a subir y llegamos a un lugar que había una cascada y nos pusimos a meditar, Sisto ahí empezó a recordar todo lo que había vivido en la noche. Y fue ahí cuando tuvo el encuentro con la Dama de Luz. Y que está todo en el informe que él escribe del viaje al Paititi. Y ahí es también cuando estábamos ahí que Sisto se reconectó, no se conectó, para mí se reconectó, porque empezó a recordar todo y empezó a recordar la época de los incas, que los incas habían recibido el cristal verde y que las entidades negativas habían sabido y que trataron de que el imperio inca se destruyera. Bueno, ahí Sisto empezó a recordar un montón de cosas. Y también le vino lo que aparece en la tapa del libro, o sea, en la primera hoja del libro de las escrituras blancas, donde están los símbolos, esa frase que dice, Sumarsa es casites melja sursal. Y Sisto ahí recordó lo que quería decir eso, ¿no? O sea, eso quiere decir, este es el libro de los que despertaron conciencia amando con el corazón. O sea, ahí Sisto empezó a recordar todo. Sí, sí, pues. Muy bueno, muy buena la experiencia. Em, ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Hugo? A ver, soy Adeli, Hugo. Muy bonito tu testimonio. Te quería preguntar si tú después de regreso del Paititi, ¿cómo, cómo se cambió tu vida? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Esa la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que mi vida empezó a cambiar desde el momento que ingresé en los grupos. Y ha ido cambiando. Lo que me ha dado el viaje, después del viaje al Paititi, ha sido el comprender muchas cosas que de repente no comprendía y tratar de aplicarlas. Pero lo que ha dejado el viaje al Paititi es de que realmente nosotros podemos crear lo que creemos. Porque tuvimos la oportunidad de ir a un lugar donde se tiene el poder de hacer y desear. Y ver que empiezan a suceder en la vida de uno cosas mágicas y de que estamos conectados todos y de que realmente se espera mucho de todos nosotros y de que nunca estuvimos solos y de que nunca lo estaremos. Y que hay un apoyo siempre cuando uno realmente se abre con el corazón y quiere colaborar en este plan, en esta misión, y que nunca nos dejan solos ni desamparados. Nosotros hace años que con Alex, con Lalo y con los hermanos de los grupos,
continuamente vemos el apoyo de los guías y muchas veces tenemos, ahora no lo pudimos compartir, pero tenemos desde hace años testimonios de un montón de fotos acá en nuestras casas de las naves y las caneplas que continuamente están aquí en esta zona y sobre Montevideo, ¿no? Entonces, vemos que hay un respaldo a la labor emprendida por todos nosotros. Y de que es así en todas partes, de que uno ve y lo corrobora cuando realmente uno quiere colaborar. O sea, la disponibilidad, el amor a todo esto, ¿no? Entonces, creo que la vida va cambiando poco a poco. Esto es un camino lento pero seguro, como decía el maestro, donde no hay retroceso. Y sí corroborar de que esto es real, ¿no? De que sí, de que hay detrás de todo hay un plan inconmensurable, indescriptible, inimaginable, maravilloso, porque las cosas que nos ha tocado vivir han sido increíbles, ¿no? O sea, y pienso que a todos nos pasan cosas maravillosas. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir al encuentro del 2005, que también se celebró allí en Guaypo y Moray. Recuerdo que siempre digo que es una de las experiencias que más me ha marcado, no la de ver las naves y todo, sino una conversación que tuve con una persona en un ómnibus. Es increíble, porque nosotros íbamos para el encuentro mundial con Lalo, fuimos por tierra desde Montevideo al Perú, y cuando íbamos en un ómnibus en Argentina, cuando llegamos a Santiago del Estero, se rompe el manguerón del ómnibus y teníamos que hacer un transbordo de ómnibus, y Lalo dice, Hugo, no hicimos la cúpula y se nos rompió el ómnibus. Y le digo, no, es al revés, Lalo, algo muy bueno Dios nos deparará. No sé por qué le dije eso. Entonces nos cambian de ómnibus y el guarda viene y nos dice como vamos a estar en un ómnibus nuevo, dice, el pasaje de acá a Tucumán, dice, uno de ustedes dos se ha vendido, dice, entonces uno de ustedes dos tiene que bajar abajo en un coche de 2 pisos. Entonces le digo, yo bajo, Lalo, agarré el termo y el mate y el libro, Los guías extraterrestres y la misión Ramo, y me fui para abajo. Entonces me siento en el último asiento al lado de un muchacho, adelante de una muchacha, y al costado izquierdo un muchacho de unos 30 y algo años con un portafolio y de traje. Entonces arranca el viaje y bueno, empezamos a hablar, salió el tema extraterrestre y empezamos a hablar todo con los muchachos, que les di la dirección, me acuerdo, del correo de Sisto para que se comunicaran con él. Y el joven del otro lado nos miraba nuestra conversación. Llegamos a Tucumán y el guarda dice, el pasaje de Tucumán a Jujuy está vendido, dice, te voy a tener que cambiar para el otro lado. Sí, no hay problema. Entonces me siento con este hombre de unos 30 y algo de años, vestido con un traje, y me arranca el ómnibus y me dice, he estado escuchando lo que ha hablado con los compañeros de viaje, ¿no? Y me dice, ¿para dónde va? Y le digo, vamos para Cusco, un encuentro mundial de los grupos de contacto Rama en Guaypo y Moray. Y ahí empezamos a hablar y él me hacía preguntas y me di cuenta que era una persona bien científica y que me hacía preguntas para ver si yo en algo contestaba mal o algo, ¿no? Y me acuerdo que quedé asombrado a mí mismo porque le hablé del plan cósmico en una hora todo, y quedé maravillado porque yo digo, yo estoy hablando todas estas cosas, me salía con una claridad como que nunca me salió en mi vida. Y en un determinado momento esta persona me dice, me has complicado la vida. Y yo le digo, discúlpeme, no era mi intención. Dice, sí, me has complicado la vida. Porque mi hijo, tengo un hijo, dice, de 8 años, que desde hace 2 años me viene hablando todas las cosas que tú me estás hablando. Y yo he tratado de agarrarte en algo y no he podido. Y yo le digo, sí, me di cuenta. Y dice, y él dice que recibe comunicaciones telepáticas y un extraterrestre, y me ha hablado todo lo que tú me has hablado, todo.
Y dice, me has complicado realmente. Y yo le digo, creo que usted debe prestarle más atención a su hijo. Y me dice, pero se me ha complicado la existencia, porque yo pensaba que todo esto era un juego, y le seguía el juego, y ahora hablando contigo, tú me vienes a hablar de todo lo que él me ha dicho. Y le digo, ¿y con quién se contacta él? Con un extraterrestre que siempre es el mismo. Entonces, le digo, aquí está, en este libro están los 49 guías de Misión Rama, hay otras misiones en la Tierra. Digo, pero capaz que con el que él se contacta es uno de los 49, o no. Fíjate, le digo, a ver si es. Entonces él entró a mirar así el libro y dijo, está acá. Y yo le digo, ¿y cuál es? Y me dice, es Endor. Entonces, o sea, para él yo le había complicado la existencia, pero para mí fue una confirmación tremenda de todo lo que hacemos nosotros, porque él me dijo, imagínate, ponete en mi lugar, me encuentro con una persona que capaz que no la vuelvo a ver en mi vida, dijo, y me ha dicho todo lo que mi hijo me viene diciendo hace 2 años. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿quién será ese niño? ¿No? Porque para que uno de los guías se conecte con él, le hable de plan cósmico y todo, con 8 años, después me enteré que hoy día, ahí entre la zona de Salta y Jujuy, se están dando muchísimos avistamientos en esa zona. Entonces, ¿cuántas cosas ocurren, no? Gracias, Hugo. Muy bonito tu compartir. Gracias. Gracias. Hugo, y en los años, cuando se cumplió el 50 aniversario, estuviste en Chilca, algo que nos Sí, puedas contar, alguna experiencia que hayas vivido bueno, allí. allí para mí la mayor experiencia que viví fue el reencontrarme con tantos hermanos, ¿no? Y sentir el espíritu y la energía de Rama, ¿no? Y eso a mí me llenó muchísimo, el volverme a reencontrar con los hermanos del tiempo y sentir todo eso, ¿no? Yo no tuve experiencia con los guías, pero quedé feliz de todo ese reencuentro y toda esa energía que se dio entre todos los hermanos, y más cuando compartieron muchos hermanos como ustedes y como tu esposa que está ahí al lado, me acuerdo la charla que nos quitaste allí en Lima, que, que siempre recuerdo la charla de ustedes dos, y especialmente de ti, de tu esposa, de todo lo que compartió con todos nosotros, y bueno, eso, ¿no? Y recuerdo que le dije a Sisto, fuiste muy inteligente, Sisto, le dije en un momento ahí en el encuentro, y los guías aún más, porque le dieron experiencias en el centro a los grupos de Chile. Hugo, se te cortó la señal, no, ¿En qué? cuando estabas hablando de Chile, al empezar en el centro de Chile. Ah, eso que le dije a Sisto, Sí, que a él había sido muy inteligente y los guías aún más, porque Sisto hizo pasar al Sendra, recuerdo, los hermanos de Chile y los hermanos de España. Y le digo, porque son lugares donde se necesita fortalecer la misión. Y él se sonrió y me tocó la espalda así con mi brazo, ¿no? O sea, como que sí, como que realmente se necesitaba, ¿no? Eh, la verdad que sí, que fue un encuentro, me acuerdo hablando con algunos hermanos que les comentaba de que lo hermoso de todo esto es de que en otro tiempo, en otro lugar, en otro cuerpo, nosotros recordaremos que asistimos al 50 aniversario de la misión de contacto. Y eso nos va a llenar el corazón en ese nuevo ser que va a estar ahí recordando todo lo que estamos viviendo hoy en día. Es como, es como si esto habla, por ejemplo, del quinto de Rama, ¿no? Que todos nos pusimos de acuerdo en despertarnos en un momento, en una época y en un lugar, ¿no? Y que esa época, ese momento y ese lugar es ahora, que nos volvemos a reencontrar después de 2000 años. Entonces eso es maravilloso porque uno se va reencontrando con hermanos del tiempo y los va reconociendo no por su apariencia o su figura, sino por la energía viva que llevan en su interior. Y eso es maravilloso. gracias, Hugo. ¿Alguna
pregunta que quieren hacerle a Hugo? Alejandrina. Adelante, Alejandrina. Ah, ¿puedo? Ah, sí, hola. No, no se te escucha, se te escucha Sí, sale entrecortado. todo entrecortado. Ponlo por el chat, Alejandrina, porque no se entiende, se escucha totalmente entrecortado. Mientras Alejandrina Mientras, lo pone por, ahí va. Mientras ella trata de arreglar que Hugo iba a decir algo. Sí, me Ah, estaba acordando, si puedo compartirlo, claro. una cosa que pasó en casa una vez aquí. Estábamos durmiendo con Alicia y una cosa extrañísima, siento que alguien entra al cuarto y me despierto. Entonces miro para la puerta del dormitorio y veo que se entra a formar una figura humana, o sea, la cabeza, los hombros, los brazos, ¿no? Y esa figura humana empieza a tomar forma su rostro. Entonces miro y digo, ah, es esto. Y me di media vuelta y seguí durmiendo. Al otro día, cuando me despierto, le comento a Alicia, digo, ¿sabés que anoche tuve un sueño tan raro? Digo, que para mí era algo bien vivido, digo, porque como que me desperté, que alguien entraba al cuarto y veo que era Sisto y me di vuelta y seguí durmiendo. Entonces Alicia me dice, a mí me pasó algo extraño también. Soñé que Sisto entraba por la puerta de casa y nos poníamos a conversar los tres, ¿no? Al mes viene Sisto. Y estábamos en la casa de Betty Rodado tomando un té y le digo, Sisto, ¿sabés que hace un mes? Y me dice, sí. Me dice, estuvo en tu casa, ¿no? Y yo quedé asombrado, me dijo, hay personas a las que tengo que cuidar, Hugo. ¿Cuidar? Sí, me dijo, eso me dijo. Yo le iba a decir, existo, y me cortó, no me dejó ni hablar y me dijo, sí, me dijo, hace un mes estuve en tu casa. Dijo, hay personas a las que debo cuidarme. ¿Y de qué? ¿Le preguntaste? No le pregunté, pero sentí como que él, o sea, en el caso mío me debía cuidar, para que, para que también pudiera yo realizarme y hacer mi parte. No, sentí eso, ¿no? Que él me iba a cuidar en eso. Interesante, ¿no? Sí. Claro, ¿alguna otra pregunta para Hugo? Y después, ¿puedo compartir otra? Claro. Sí, sí, Sisto dale. un día está aquí en Montevideo y da una de las conferencias de él. Y era la primera vez que traía el libro Tanis y el mágico Cusco, ¿no? Entonces cuando termina la conferencia, compro un libro y le digo, mira, Sisto, me compré este libro para mí. Y él me dice, dice, para tu niño interior, y me dice, ahí está lo que tú viviste, ¿no? Yo digo, lo que yo viví, ¿no? Empecé a leer el libro y hay una parte, si ustedes recordarán, en el cual a Tanis y a su familia le invitan los ancianos de Ollantaytambo a ir a la laguna de Guaipo, donde tienen el encuentro con los Sicoruna, con los hombres pájaros. Entonces que descienden, o sea, no descienden, salen de la laguna, la nave, bajan Tarel y baja otra extraterrestre y le piden a las niñas, le muestran los cristales y los cargan de información y cuando Tanis se lo pone en la frente, Tanis ve un mundo colorido en el cual descendían naves en el pasado y se llevaban jóvenes incas y los instruían en sus mundos y los utilizaban como faros y guías a través de las dimensiones para no perderse y los retornaban para que ayudaran a guiar a su pueblo. Entonces resulta ser de que muchos años antes yo había tenido unos sueños en el cual yo me veía como un joven inca, ¿no? Que con el pelo largo, piel cobriza, en el cual iba en una nave con los guías, ¿no? Y iban dos jóvenes más conmigo, íbamos con los guías de Morley,
y nos sacaban fuera de la Tierra, y yo veía cuando íbamos hacia una nave nodriza y ahí el sueño se me cortaba. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo Sisto pudo saber eso si yo no le había contado nunca nada a nadie? Y él me dijo, ahí está lo que tú viviste. Y era lo mismo que yo había tenido mi sueño, pero yo nunca le había contado el sueño a él. Pero él me dijo, ahí está lo que tú viviste. O sea, increíble. Claro. ¿Y alguna experiencia que hayas tenido con las iniciaciones, con el nombre cósmico, con los cristales, el Sendra? El nombre cósmico lo recibí en octubre del año 88, en una meditación en la casa de uno de los hermanos de aquí de Las Torres. Estábamos meditando y de repente veo el universo, en mi mente veo todo el universo, y viene un punto dorado, como una luz que viene, y llega delante mío y explota delante mío, y en dorado se forma el nombre cósmico de Eritel, se forma el nombre de Eritel, ¿no? Entonces, yo sentí que ese era mi nombre, ¿no? Y a la semana, a las 2 semanas más o menos, tengo un sueño en el cual estábamos en Chilca, y Sisto empieza a llamar hermanos por el nombre cósmico, ¿no? Y de repente dice, y el último es Eritel, vamos. Entonces yo miro, y así, miré para todos lados en el sueño, miraba, estábamos todos sentados en el desierto de Chilca, y nadie se movía, y Sisto me grita, Eritel, vamos. O sea, eso fue 2 semanas después que yo recibí el nombre cósmico, ¿no? Pasan esas cosas que te marcan, por lo menos a mí, son esas cosas que realmente son profundas. Claro. A mí me ha tocado que he tenido muchos sueños, experiencias así, sueños, ¿no? Y uno de los que recuerdo así son del abuelo y la abuela de Romanís. Ellos ya habían partido, ¿no? Y me acuerdo que estaba viviendo unos momentos difíciles porque le había salido garantía a una persona que compró una moto, y esta persona no lo pagó, y después yo tuve que pagar esa cuenta, y me acuerdo que en el Se cortó de vuelta el audio. Se te fue la señal. ¿Se fue? ¿Acá está bien? ¿Se escucha? Ya, y ahora ya. Volvió, Sí. volvió. ¿Sí? Sí, ya. Ahora sí ya volvió el... Ya, digo que tuve un sueño, así bien vivido, en el cual yo estaba en un desierto, sentado, una noche estrellada, y miro hacia mi izquierda y vienen 2 luces doradas flotando, vienen avanzando, y yo en el sueño pensaba que eran 2 caneplas, ¿no? Cuando se van acercando, me paro y se acercan, esas luces se agrandan, y de dentro de esas luces salen el abuelo y la abuela Romanís, que fueron mis instructores. Y entonces la abuela es la que toma la palabra y me dice, Hugo, me dice, no te detengas jamás, que estemos donde estemos, siempre te estaremos apoyando. Dieron un paso para atrás, se metieron dentro de esas luces, y así como vinieron se fueron. Lo curioso de todo esto es de que hay veces que yo siento que la energía de ellos me protege y me llega, ¿no? Y como que me cubre. Entonces digo, qué fantástica la vida, porque estos 2 grandes seres ya no están hace años, pero hay veces que yo siento que ellos están cerca mío y como que me están protegiendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan para Hugo? Alejandrina, ¿ya funciona tu internet? No es el internet, el micrófono del celular, y no traje mi otro, no estoy en casa, no traje el otro micrófono, el otro audífono para poder hablar mejor. Ahora se te escucha Pero, bien. pero ahora escribí en el chat algo. No salió, pero puedes decirlo porque se te escucha mejor. Se te escucha bien. Ya, no, solamente me emocionó cuando él dijo de que Sixto había priorizado a
a mis hermanos decirle a entrar al Sendra para reactivar la misión. Y sí, realmente acá en Chile la misión se ha reactivado muchísimo. Se están haciendo muchas salidas, se están recibiendo muchos mensajes y nos sentimos, se han formado grupos de mucha afinidad, con mucha alta vibración y sentimos de que estamos muy, muy motivados y muy felices de habernos vuelto a encontrar. Bueno, yo hace poco estoy en la misión y estoy integrando un grupo y hacemos salida y la emoción es tan grande poder encontrarse, poder vivir esas experiencias físicas con los hermanos y siento de que estamos en el camino y eso es súper importante. Muy bien. Gracias Alejandrina. Samuel, ¿alguna pregunta? Más bien agradecer, excelente el compartir las experiencias. Indudablemente los hermanos están muy comprometidos con Misión Rama y quisiera saber cómo ven, sobre la base de su experiencia, lo que es el cumplimiento de los objetivos de Misión Rama y nuestra participación en ellos. ¿Cómo lo ven? Eso, gracias. ¿No? ¿Cómo vemos los objetivos de la misión y la participación en ellos? Creo que los objetivos en parte se han cumplido, en gran parte, y la misión es como que se abren espacios nuevos y como que gente que está llegando vuelve a pasar y a vivir esas etapas de la experiencia que se han venido dando en todos estos años, ¿no? Y creo que todavía faltan cosas por vivenciarse, por vivirse, ¿no? Sí creo que gran parte del conocimiento se ha recibido a través de experiencias, de comunicaciones, de encuentros, en muchos viajes que se han hecho y que se están compartiendo con la humanidad. Pero creo que aún faltan algunas cosas a recibirse. Eso para mí en lo personal, ¿no? En cuanto a los objetivos de la misión, ¿no? Que se habla de que el objetivo de entrar en contacto con la Hermandad Blanca y recibir parte del conocimiento y compartirlo con toda la humanidad. Creo que nosotros en el programa de radio siempre hablamos de que muchos grupos en el mundo de diferentes misiones hacen lo mismo que nosotros, en el meditar, en el radiar, pero una de las cosas de que me he dado cuenta, pero esto es personal, ¿no? De que la gran responsabilidad de compartir la historia planetaria, el plan cósmico, es de nosotros, es de los ramos, ¿no? En el viaje, cuando regresamos, me estoy acordando de esto, cuando volvimos del viaje al Paititi en el 2010, íbamos caminando por la plaza de Cusco con Sisto, y le digo, Sisto, a menos que vos hayas sido Choque Aupe, y él me dijo, cosa que no fui, digo, pero a menos que vos hayas sido Choque Aupe, ¿cómo vos pudiste plasmar en el libro El Umbral Secreto la conversación que tiene Choque Aupe con una mauta antes de iniciar el éxodo de los incas al Paititi? ¿Cómo pudiste llegar a percibir todo eso? Entonces me dijo, mira Hugo, hay momentos en que uno se conecta tanto con el registro akáshico, y lo debes hacer, que uno puede sentir las conversaciones entre personas. Dice, pero con respecto a lo de Choque Aupe, me dice, ¿ves aquel restaurante que está allá enfrente, en la plaza de Cusco? Dice, cuando vine a dar, dice, una conferencia en Cusco, enseguida después del viaje al Paititi del 2005, se me acercaron unas personas y me invitaron a tener una charla en ese restaurante. Y fueran todos arquitectos, eran todos profesionales. Y me dijeron que ellos eran los descendientes directos del linaje real de los incas y que querían compartir conmigo parte de la historia de Choque Aupe, el príncipe felino dorado, para que nosotros la compartiéramos con la humanidad, porque esa era nuestra misión. Dice, como ves, el tema de Choque Aupe no fue solo cosa mía, dijo, sino que hubo gente que me compartió
para que nosotros lo compartamos con el mundo. Y en el viaje al Paititi 2010, yo soy muy observador. Yo veía que a cada lugar que íbamos, antes de llegar a la selva, estuvimos en Paucartambo, estuvimos en el Cusco, Sisto andaba con un paquetito con unas estrellas ramas, ¿no? Y cuando llegamos ahí a Paucartambo, que Sisto hizo un trabajo de la Madre Tierra, nos dio esas estrellas con colgantes a cada uno de los participantes de la expedición al Paititi y dijo que él, antes de iniciar el viaje al Paititi, unos 10 días antes estuvo viajando por distintos lugares con gente de la comunidad de Queros, ¿no? Y que todas esas cruces, sí, todas esas estrellas ramas que nos iban a ir en el viaje al Paititi, los Queros las iban bendiciendo, porque resulta ser de que cuando Sisto va a la comunidad de los Queros, o sea, Sisto les habla de la historia del choque Auti, y los Queros se ponen a llorar porque ellos habían olvidado esa conexión. Entonces le dan gracias a Sisto de que gracias a él estaban vuelto a reconectarse con la parte de la historia de ellos que ellos habían perdido. Hasta tal punto que le dijeron a Sisto si él no podía ser compadre de ellos, y a través de Sisto todos los ramas ser compadre de los Queros, y Sisto bautizó a un niño Queros, siendo su padrino, en el simbolismo ese. Hasta tal punto que cuando, no sé si Susana Gavilanes está escuchando ahí, que cuando nosotros terminó el viaje al Paititi y fuimos a despedir a Sisto al aeropuerto, estamos en el aeropuerto con Susana Gavilanes, con Argenis, éramos varios, y viene un quero joven y andaba buscando a Sisto. Y él nos miraba el pecho y le miró el pecho a Susana Gavilanes, ¿no? Y no me acuerdo si fue Susana que le dijo al joven quero ¿tú sabes lo que ha pasado con Sisto y los queros? Y el joven dijo, pues claro, dijo, ahora somos todos compadres, ¿no? Yo quedé asombrado porque no todo lo que Sisto dijo, este joven lo volvía a decir, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esa comunicación que los guías han compartido, que dice, el primero de los antiguos saldrá en busca de la 10ª campanada del Lanrón, que es el conocimiento, y lo compartirá con toda la humanidad, ¿no? Y me acuerdo que esa comunicación que dice, los 24 recibirán el conocimiento y los otros 20 lo difundirán por el mundo. Cuando se hizo el encuentro del 2011, ¿fue? Chilca. En Chilca 2011, cuando estamos a punto de salir para el desierto de Chilca, le digo a Sisto, cuando vos viviste la experiencia en la base submarina, cuando después de reunirte con Nassim y Anud, le digo, tuviste una reunión con los guías de rama, en el cual te tiran un montón de claves numéricas y la guía Metz te dice, pronto ha de ser inscrito donde mora el alma, el arca de la nueva alianza. Y le digo, pronto ha de ser, y eso fue en el año 87. Quiere decir que hasta ese entonces no estaba. Entonces Sisto me dijo, Hugo, así como los 40 días del ayuno del maestro, así como los 40 años del pueblo hebreo en el desierto, así como Misión Rama, me dijo, empezó en el año 74. Dijo, y poco a poco se ha venido recibiendo. Dijo, todo se terminó de cumplir en el viaje al Paititi donde se recibió. Dijo, por eso, me dijo, el viaje al Paititi ha sido más importante de lo que nos podíamos imaginar, porque se dieron un montón de cosas que se recibieron a nuestro interior, no solo de los que viajamos, sino de todos los que estaban conectados, y eso ahora está en nuestro interior, y eso lo vamos a compartir con todo el mundo. Entonces yo me quedé... Había una experiencia en Arequita, ¿verdad? Que cuando ustedes estaban en el mundo escuchado, recibieron lo mismo. Recibimos lo mismo. En la voz que hicieron las chicas, las mujeres, éramos como 80 personas en Arequita, haciendo el apoyo, ¿no?, de este viaje a Paititi, y
y no sabíamos qué más había hecho ese agua, porque lo enteramos después, ¿te acordás que está aquí sobre el muro de integrarse el corazón, ¿no? De la madre tierra, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso lo sintieron hacer las mujeres, Cristina está ahí, puede corroborarlo, y todas las mujeres pasaron a la puerta de ahí, de la puerta de Arequita, donde está la puerta la roca, ¿no? Pero la puerta etérica, ¿no? Por decirlo de una forma, recibieron esa energía y después nos abrazaban a todos y nos transmitieron esa energía. O sea, como que se estaba dando algo multidimensional, ¿no? Claro. Casi sin saberlo, corroborando lo que existe. Claro, sí, sí. Bueno. Gracias, hermanos. Hugo. Adelante, Susana. Ay, estoy emocionada, Hugo. Verás, esta noche yo estaba lejos de casa, pero tuve la urgencia de venir a escucharte. Les voy a contar algo que tampoco he contado. Cuando estuvimos en el Paititi, Sixto nos dijo, estamos en el lugar de hacer y desear. Pidan todo lo que ustedes quieran, que se les va a cumplir. ¿Te acuerdas de ese momento, no? Entonces, Sí. mi único hijo falleció en el 2007 y en ese momento pedí, no quiero verle, sería demasiado, pero quiero sentirle, ¿ya? Y esa vez que estuvimos en el aeropuerto y entró ese chico Quero, me miró a mí, ¿ya? Sí. Y era un chico muy lindo. En el momento en que se iba despidiendo de todos ustedes, se acercó a mí y sentí tocarle el rostro. No sé si te acuerdas de ese detalle. Yo le toqué la cara. Era mi hijo. La piel, todo era mi hijo, ¿entiendes? Y me quedé así, con la mano así, y no supe qué decir. Y me dijo, vine a llevarte a ti a un lugar especial. Y me quedé muda, y no supe qué decirlo, y se fue. O sea, ¿te das cuenta? O sea, estoy choqueada, estoy choqueada. Sí, Sí, me acuerdo. eso nomás, es que lo que pasa es que estoy tan emocionada, sí. Por eso tenía que estar esta noche, Hugo, para escucharte esa corroboración de que no todo fue un sueño. Y tú lo acabas de decir nuevamente, ¿te das cuenta? Eso nomás. Susanita, lo que Claro. acabas de compartir es lo más lindo. Qué gusto me da que hayas recibido a tu hijo sentido. Es una gran felicidad. Y qué bueno que hayas recordado. Bendiciones. En el Paititi hubieron cosas mágicas. También cuando salimos, a varios de nosotros, Sixto nos visitó en Astral, como tú dices, nos cuidaba. O sea, ¿a qué fuerzas estaríamos enfrentándonos después de eso? Porque yo siento que nuestra misión fue muy, muy importante y sigue desarrollándose hasta ahora y seguirá desarrollándose, ¿no? Hasta el final de nuestros días y futuros reencarnaciones, como tú dices, ¿no? Es increíble. Gracias, Hugo. Gracias a ti. Muy bien, gracias, Susana. ¿Alguna Hermanito otra? Gino, yo quisiera que me permita agradecer la participación de estos dos hermanos, porque sus testimonios realmente son muy valiosos, son experiencias vividas por ellos y bueno, nos ayudan mucho. Y los quiero felicitar porque han utilizado un lenguaje muy claro, unos ejemplos, unas experiencias más bien muy, muy prácticas para la hora en que nosotros lo comprendamos bien, ¿no? En ese sentido también mis felicitaciones a usted, a la hermanita Elizabeth, por traernos tan buenos testimonios de parte de ellos y bueno, les auguro muchas cosas bonitas a todos ustedes. Gracias, Silvia. Gracias. Bien. Si ya no hay otra pregunta. ¿Han removido la reunión, Hugo y Alex hoy día? Que han hablado con el corazón, como caracteriza Uruguay.
Es como un sentimiento de los hermanos del tiempo, ¿no? Y un sentimiento del llamado, ese compromiso interior que todos tenemos hacia el amor, hacia el servicio. Es como un sentimiento que une a todos los miembros de este Zoom, que somos una familia, que nos conocemos desde antes y que estamos unidos para irradiar al planeta, para servir, para hacer luz y para seguir contribuyendo en esta transformación del planeta y de la humanidad, ¿no? Muy, muy bonitas sus experiencias de ambos y de todo corazón muchas gracias por dar esa experiencia con sentimiento y con mucha sencillez. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Y están invitados al otro programa nuevamente, ya vamos a coordinar el año que viene. El 2026 se viene con fuerza. ¿Sabés, Gino, que me estaba acordando de algo? Cuando fuimos con Lalo al encuentro de Guaypo y Moraya en el 2005, que fuimos por tierra, tomamos un ómnibus en La Paz hasta Copacabana. Hicimos amistad con un chico que venía de Arequipa, había ido a ver las fiestas estudiantiles, y al costado de él iba un anciano, y delante de nosotros iba un señor de barba, tipo europeo. Entonces arranca el viaje y ponemos a conversar con este chico y el anciano se pone a conversar con nosotros le compartimos mate, él nos da maíz, empezamos a hablar del viaje, él nos empieza a hablar de los Aymara, y empezamos a hablar todo con este anciano. Y el señor que iba delante de lentes y de barba, un señor de 50 años, se daba vuelta y nos miraba, ¿no? Entonces, antes de llegar a Copacabana, el viejito, humildemente vestido, se levanta y le dice a Lalo y al otro chico, mis niños, le dice, que Dios los proteja. Entonces me hace seña que me pare, entonces me paro y me abraza este viejito y me dice, que la luz te acompañe, hermano. Entonces el hombre que estaba adelante se da vuelta y me mira, ¿no? Entonces este viejito se baja. Cuando apenas se baja, este hombre se da vuelta y dice, yo soy el arquitecto Luis Suárez, encargado de toda la restauración de la Isla del Sol, y quiero hablar con ustedes. Entonces llegamos a Copacabana, nos bajamos, empezamos a hablar y dice, ¿quiénes son ustedes? Digo, Hugo Pires y Eduardo Páez. Y este señor dice, no, ¿quiénes son ustedes realmente? No entienden lo que estoy diciendo. Digo, sí, Hugo Pires y Eduardo Páez, vamos por un encuentro de los grupos Rama de contacto en Guaypo y Moray. No, ¿quiénes son ustedes? Este viejito, dice, que habló todo el viaje con ustedes, que los invitó con comida, dice, y que los saludó y que te dijo algo al oído, que no sé qué te dijo. Él no habla ni siquiera conmigo, que yo soy el arquitecto encargado de toda la Isla del Sol. Dijo, este señor, dijo, él es un sabio, él es el chamán más importante de toda la comunidad aymara del lago Titicaca, y él no habla con nadie. ¿Por qué habló con ustedes todo el viaje? ¿Quiénes son ustedes? Digo, somos simple y sencillamente gente que somos parte del grupo Rama. Dice, quiero hablar con ustedes, quiero interiorizarme, ¿qué es eso? Porque no puede ser, él no habla conmigo. Y habló todo el viaje con ustedes. Son esas cosas que te pasan, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí, muy importante lo que nos compartes, Hugo, porque son experiencias que son, o sea, más allá de cosas físicas o materiales, ¿no? Son, creo, experiencias que uno vive con una vivencia misma del corazón y que las guarda para no olvidarse nunca, ¿no? Y eso lo compartes y al compartirlo, eso le llega a cada uno, ¿no? Sí. ¿Sabés que en el viaje al Paititi 2010, cuando llegamos a la aldea de los machiguengas, bueno, ¿sabés que los machiguengas a nosotros nos dicen los meditadores, los amigos de Alcid, ¿no? Así nos describen los machiguengas. Y cuando llegamos en el 2010 con Sisto a la aldea de los machiguengas, llegamos ahí al puerto y nosotros con Darío dijimos, dice Darío, me dijo, vámonos para la aldea. Entonces nos escapamos para la aldea con Darío, nos fuimos, quedaron todos ahí, Sisto y todo en la playa, y nosotros nos fuimos a la aldea, y la aldea está como 200 metros de ahí del río. Entonces Sisto dijo, bueno, vamos, no, dice, ¿y Darío y Hugo dónde están? Se fueron para la aldea. Sisto salieron todos atrás de nosotros allá.
Entonces nosotros llegamos a la aldea y nos encontramos con un panorama de que estaba una maestra que iba de Cusco a dar clase a los niños y con los niños ahí, ¿no? Entonces nos pusimos a conversar con los niños ahí, con la maestra, con Darío, y en eso llega Sisto y todos los demás atrás de Sisto, y cuando Sisto ve el panorama ese, ¿no?, de nosotros hablando con los niños y todo, viene al lado mío y me aprieta el hombro así, ¿no? O sea, me aprieta el hombro así y se ríe, y Sisto se pone a hablar con la maestra y con todo, y se da todo un tema ahí, todos con los niños empezando a conversar y todo, y se dio una cosa mágica con los niños de la escuela y la maestra. Fue algo que siempre voy a recordar todo eso. Muy bien. Ya no hay preguntas. Creo que ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias, Hugo, por haber compartido esta noche con todos nosotros. Y pues creo que nos queda mucho que meditar en todo aquello que nos has compartido, porque de hecho a más de uno le va a servir, ¿no? Así que nuevamente agradecerles y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Y los invitamos para que escuchen todos los miércoles a las 7:30 de hora peruana. No estamos solos, el contacto continúa. Ahí va. Una experiencia muy, muy importante, muy buena. Sí, bueno, más está decir que ya vamos a programar el 2026 con Lalo, con Hugo, su visita de los dos. Me gustaría que salieran los dos juntos. Así salieran tú y tu esposa, y vamos a programar, así empezamos el 2026. Creo que va a arrancar en febrero, me parece, porque enero se toma, la radio toma vacaciones. Así que en febrero comenzaremos nuevamente los ciclos de entrevistas y bueno, los esperamos a todos nuevamente. Ok. Gracias. Gracias. Listo, un abrazo para ustedes y Gracias. ya nos estaremos viendo. Gracias. Gracias por Chao. Felicitaciones. Un abrazo para todos. Gracias, Gino, por haberlos invitado. Gracias, Gino. Gracias. Bendiciones para todo el grupo. Gracias, Gino. Chao. Gracias, hermanos. Nos vemos. Chao. Buenas noches, muchas gracias.